lo ocurrido en Caaguazú, esta apropiación de una indemnización millonaria para dos familias cuyos seres queridos fallecieron durante un accidente laboral, comienzan a aparecer nuevos casos. Lo último que se conoció fue lo ocurrido en Misiones, esta línea de 500 kV que pasa por la propiedad de un hombre de 67 años que nunca recibió la indemnización a pesar que se pagó. Según él denuncia, y lo vamos ya a escuchar enseguida, incluso habrían usado un muerto. Eso es lo que viene desde Misiones y que va a haber imputación esta tarde a más tardar mañana. Y hay otro caso más que también ya empieza a conocerse. Está Aníbal Espínola con nosotros porque va a aportarnos informaciones interesantes con relación a este tema, porque desde un primer momento dijimos, ¿será que este es el único caso? Pero al parecer no. Sí, a la persona que corre. Aníbal, ¿cómo te va? Sin embargo, aparentemente no. Hola Rolando, ¿cómo te va? Un saludo a toda la audiencia. Y ustedes también en imágenes al director jurídico de la Administración Nacional de Electricidad, ANDE, al abogado Nelson Medina, quien nos va a dar detalles acerca de este caso que estuviste comentando, el caso de don Eliseo Queiroz, este hombre de la colonia San Gabriel de San Ignacio Misiones, quien alega que había iniciado una demanda en contra de la ANDE a nivel judicial exigiendo un resarcimiento porque la ANDE cruzó por su propiedad para extender su línea de 500 kV, había iniciado la demanda solicitando 2.650 millones de guaraníes, sin embargo la justicia declaró que le correspondía nada más 170 millones más, 1.5% de interés mensual desde el inicio de la demanda, y ahora esa plata se cobró. El señor Queiroz dice, yo no percibí, yo no toqué ni un guaraní de ese dinero. ¿Qué pasó entonces, el director, con esa plata? ¿Quién cobró? ¿Quién se apersonó? ¿Con qué documento? Allí está. Vamos directamente a la parte medular de la cuestión, ¿verdad? Directo a lo que nos interesa y donde vamos a encontrar una explicación clarísima a lo que aconteció. ¿Qué falló acá? Se pagó un cheque que no tenía que haberse pagado. Así de simple. Explico por qué. La ANDE, al momento de entregar el cheque al abogado, que estaba investido del poder para recibirlo... ¿Se sabe el nombre de ese abogado? Sí. Vamos a ver el abogado. Hugo Villagrán. Hugo Villagrán. Perfecto, perfecto. Acreditó un poder acá especial que después se comprobó que es totalmente válido, absolutamente. Nosotros siempre verificamos ese tipo de ¿Cómo documentos. comprueban que la veracidad de ese poder especial? Y porque el poder reviste todas las formalidades, ¿verdad? Perfectamente están los números de serie, completito, el documento, la identidad del escribano. ¿Fueron a los registros públicos o a qué otra instancia? No, simplemente nosotros no dudamos lógicamente de ese tipo de situaciones y fundamentalmente tenemos otros mecanismos de seguridad, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que nos interesa? Que el cheque efectivamente llegue al beneficiario. Entonces emitimos un cheque lógicamente nominal, directamente al nombre del beneficiario y con la leyenda que dice no transferible. O sea, expidieron un cheque a nombre de Eliseo Queiroz. Tal cual. Al nombre de Eliseo Queiroz, no transferible. ¿Qué significa eso? Solamente Eliseo Queiroz podía cobrarlo. ¿De qué manera? Presentándose al banco, acreditando su identidad, endosando el banco y el cajero le efectiviza. Segunda opción, de que Eliseo Queiroz lo deposite en una caja de ahorro o en una cuenta corriente abierta a su nombre. Fuera de ello, no existe posibilidad que otra persona lo cobre. Este abogado Hugo Villagra, ¿qué alegó cuando vino? Bueno, Además de presentar el poder especial. sí, y alegó simplemente que representaba al señor Queiroz y al tomar conocimiento del... ¿Hizo un renunciamiento? Claro, la sentencia nos condenó a la ANDE en primera instancia al pago de 170 millones de guaraníes más un interés mensual del 1.5 desde el inicio de la demanda, desde el 2018. Trasladado eso en guaraníes implicaba 66 millones de guaraníes, al cual él renunciaba. Nosotros hicimos las evaluaciones legales y consideramos razonable en función también a los argumentos sostenidos por la jueza de primera instancia en lo civil y comercial del 13º turno. Perfecto. Emitimos el cheque. Entregamos. Tenemos la documentación de que el abogado percibió eso, que retiró el cheque. Hasta ahí todo bien. Y acá tengo la prueba fundamental. ¿Qué pasó? En base al informe que el banco le entrega al fiscal interviniente, observamos que aparentemente Eliseo Queiroz endosa ese cheque. Sí. Por aplicación del artículo 1740. Allí al endosar el cajero le tenía que pagar. Porque este cheque ya no podía ser endosado nuevamente. ¿Y qué es lo que en apariencia ocurrió?
Y acá surge algo sorprendente. ¿Puedo mostrar eso ahí a la cámara, por favor? Aquí se ve el endoso. Sí, el primer endoso. Y los Sí. datos del DNI, porque hay que establecer que el Liceo Queiroz es de ciudadanía argentina. Así mismo, tal cual, tal cual. Entonces, se presenta ese primer endoso, está acá. Este cheque ya no admite un segundo endoso. El artículo 1740 del Código Civil prohíbe terminantemente. Y si existen otros endosos, no tiene ningún valor, dice la ley. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Supuestamente el Eliseo Queiroz, que dice después que no presidió, aparece acá, y creo que el propio fiscal dice con una firma poco parecida a la de Queiroz. O sea, estamos hablando de una posible falsificación. Sí. Y acto seguido aparece un segundo endoso. Que ya invalida el cheque. Absolutamente, absolutamente. Y supuestamente esta segunda persona que endosó es el que cobró el cheque. ¿En qué sucursal se cobró esto? Sucursal Avenida Quinta del Banco de Fomento. Y lo sorprendente, acá vemos el número de cédula de esta persona, y el número de cédula corresponde a una señora, acá lo tengo también, que se llama Feliciana Recalde, de 79 años de edad. Sin embargo, en base a la investigación, el fiscal dice que fue una persona del sexo masculino el que presidió. Alguien miente acá, doctor. Alguien miente acá. Este cheque el banco no tuvo que haber pagado. Circunstancia similar, análoga al caso Caguazú. Una falla garrafal determinante del banco al momento de pagar en estas condiciones. ¿Y quién tiene la responsabilidad en este caso? ¿El abogado? ¿El banco? La ley también te da la solución, claramente. Y dice justamente el artículo 1740 del Código Civil. Aquel que paga un cheque no transferible a persona distinta, que es lo que ocurrió, no tiene derecho a repetir el pago. Es decir, directamente el banco tiene que asumir este compromiso. Ustedes recordarán que el caso anterior... Este señor tiene que demandar al banco, entonces. Probablemente, sí. Y este es un caso análogo al anterior, por eso también quiero indicar de que en el caso de Caguas... Análogo al de Caguas. Y porque también fue percibido un cheque no transferible por terceras personas. Por eso. En ese caso, los imputados. Exactamente, tal cual. Acá también fue percibido por tercera persona, no por el beneficiario. Pero habían presentado, en caso Caguas, habían presentado un poder allá en la ventanilla. No corresponde. Este tipo de cheques, como dice el artículo 1740, sola y exclusivamente puede ser percibido por el beneficiario. El legislador en su momento diseñó un mecanismo de seguridad justamente para que personas inescrupulosas probablemente puedan percibir sumas de dinero en detrimento del legitimado. Doctor, usted está hablando de la analogía de este caso con el de Caguazú, y mucho se insiste en la presentación de poderes, ya sea general o especial. Y la norma establece, dice que hay que inscribir, anotar, registrar esos poderes, sea general o especial. Y hay una discusión, dicen, si no está registrado no se puede retirar ni el cheque, ni mucho menos cobrar el cheque. ¿Eso es así o no es tanto? No, no es tanto así. Por eso le voy a retirar. En los poderes que no están inscritos y donde se le faculta a retirar cheque, lo hacemos. Aníbal. ¿Por qué? Porque es absolutamente, te diría, irrelevante para nosotros, porque quien retire ese cheque no tiene la mínima posibilidad de percibirlos. O sea, la ley dice para transacciones, cobros de dinero. Y el retiro, el cheque no es dinero. Para nosotros no, porque tiene este mecanismo. Si fuese un cheque a la vista, allí sí, por supuesto, vamos a tomar las precauciones. Pero al tener un doble reaseguro, no existe la mínima posibilidad de que fracase y de que el acto jurídico beneficiario. Ahora, con relación a Luque, ¿qué es lo que pasa con Luque? Porque este es un señor de nombre José Benítez, a quien tuvo un accidente 28 de abril del 2022. Reclama, no falleció afortunadamente esta persona, pero sufrió lesiones a consecuencia de un cable que estaba a determinada altura, inadecuada. Eso se corroboró. Este hombre pide 50 millones de guaraníes, pero ustedes no le pagan. ¿Por qué? Sí. Bueno, esto es un accidente que ocurrió lógicamente el 29 de abril del 2022. El hecho es real, lógicamente. Este señor circulaba con su motocicleta en compañía de una persona de sexo femenino. En un momento dado, lógicamente, no se percató, de acuerdo a los informes de nuestros técnicos,
que estaban trabajando en la zona de que existía un cable que no estaba en la altura, digamos, reglamentaria, ¿verdad? Hay un reclamo que hizo. Eso quedó comprobado. Esto comprobado porque nuestros técnicos sí lo dicen. Recibimos un reclamo de un cable acometida, le llamamos, ¿verdad? Que son esos cables que parten de nuestras instalaciones y van a los medidores de los usuarios, ¿sí? Entonces estaba a una altura que no es la reglamentaria. Nuestros técnicos alegan que se fueron para trabajar, que pusieron los conos de protección y que aparentemente este motociclista no visualizó y entonces se encontró con el cable y le produjo lesiones a la altura del cuello. La señora mayormente no tuvo otras lesiones. ¿Y por qué no se le paga? Bueno, nosotros le asistimos en forma inmediata a esta pareja, le trasladamos al centro asistencial, pagamos todos los gastos médicos, para ser específico pagamos 7 millones de guaraníes, nuestra asistente social le brindó la cobertura posterior hasta su total recuperación, ¿sí? Luego él se presenta a la ANDE y reclama 50 millones de guaraníes, ¿sí? Y ¿Alegando qué? Alegando que él dejó de trabajar por 60 días y que él tenía una ganancia de 400.000 guaraníes mensuales. ¿Qué profesión tiene? ¿Dónde trabaja? Solamente alegó que él se dedica a hacer trabajo de comercio en la frontera y no agregó absolutamente ningún otro mecanismo, otro documento. Acá está el documento. Bueno, ya vamos a retomar con Aníbal en breve para ir tocando este tema. Dos situaciones, uno justo cuando estaba contando el tema a Luque, pero ya hacía un informe preliminar con relación al tema del señor Eliseo Quirós, que es de San Ignacio, por cuya propiedad pasaba una línea de 500 kV. Él tenía que haber recibido la indemnización. Al comienzo presentó un abogado, allá por el 2018 el abogado desapareció, él después volvió a gestionar con otro abogado ya, y allí vieron el expediente y se percataron de que le había cobrado ya el cheque de 170 millones de guaraníes, pero él nunca firmó, nunca endosó ese cheque. Otro abogado hizo el trámite y el fiscal del caso, que dijo que en el transcurso de esta tarde o mañana va a estar imputando, hace referencia a que incluso, estábamos viendo recién el cheque, una de las personas que endosó parece que es una persona que ya falleció encima. Eso es lo que dice el fiscal. Y parece que una persona en situación de calle. La persona que supuestamente... Uno de los números que aparece en esa cédula. No sé si tenemos lo del fiscal Lucero. Vamos a escuchar lo que decían con relación al caso del señor Quirós. En una escribanía acá de San Juan Bautista Misiones, en fecha 11 de diciembre del año 2020. Se presenta una persona en una escribanía haciéndose pasar por un abogado y trae consigo otra persona con su identidad que corresponde al señor Quirós, con su número de DNI. Y supuestamente se le otorga el poder especial. Con ese poder especial, este supuesto abogado se presenta en la oficina de la ANDE y gestiona el retiro del cheque. Pero este abogado, a su vez, no es quien se presenta en ventanilla de la ANDE para poder hacer efectivo. Exactamente. O sea, allí tiene el cheque, allí tiene, en este caso, la supuesta firma del señor Queiroz, que es el primer endoso, y el segundo endoso con un número de cédula de identidad de una persona ya fallecida. Según la víctima, en este caso no dieron ninguna firma, digamos. No, es la versión dada por él mismo, de que nunca él pisó la escribanía ni tampoco firmó absolutamente nada. Y ahora están saliendo las imputaciones que en el día de hoy, en el transcurso de mañana, y se analiza la conducta de cada quien, su participación y los distintos hechos punibles en la cual se encuadran las conductas. Y de vuelta, en este caso estamos hablando de la ANDE, estamos hablando del Banco Nacional de Fomento. Algo pasa en el Banco Nacional de Fomento, porque fíjense ustedes, permitieron un doble endoso, un número de documento de una persona muerta para poder apropiarse de esa plata que a don Eliseo le pertenece. Él es de San Ignacio Misiones. ¿Y sabe dónde se hizo la operación? ¿Dónde? En el BNF, acá sobre Quinta. Acá se hizo... De Misiones vinieron a cobrar a Quinta. De Misiones, acá al BNF de Quinta cobraron los 170 millones que le pertenece a don Eliseo. Eso es lo que mencionó también recién en ese contacto con Aníbal, el asesor jurídico de la ANDE.
Hoy habló don Eliseo con Sí. nuestro compañero Moisés ahí en su casa y él explicaba un poco también lo que había pasado en torno a esta indemnización donde la plata tampoco llegó a su mano y que es calcado a lo ocurrido en Caguazú. Sí, vamos a escucharlo. Sí, pues de 2016, pero no hago la notificación, hubo ayer la que vas a atajar la hora de la línea de 500 kb. Pues, había acuerdo ya por todos los peritajes, ayer la hoja fue esta la línea. Pues sí, se sensaja o pues acuerdo ya por la parte allá, sin que se a participar la, oye, ya por la daño y perjuicio de acuerdo su marea, ya puedo verlo. Pero en ningún momento cena y medio para tratativa, para acuerdo pues ir a un de la cheque o ya por para ir. O sea que Pegar la bandera y supuestamente tener la cheque pero 5.900.000. Y la cheque o bueno, hace nada aceptar igual ya. No, ese año sino unos cuantos familias ya. ahí por lo previo. Sin nada, porque no recuperar en la daño y perjuicio causar la 500 kb, porque vean donde ya hay 40 manden cierto que vine con la pubia yo pero hay cuera de negativo planificar ese bebé porque negativo de reubicar ni de familia o para allá hay cuera pues está sin interés, sin nada. Entonces a calcular ya la la daño y perjuicio a reponer o para ver cantidad de superficie o afectar la 500 kb. Desde ella porque hay aparte de la documentación para la... No, pues con la 10 familias no me acuerdo y de acuerdo bueno de demandar la ande. Claro, ya por la demanda ya. Hoy en proceso va a ya, pero hubo pandemia. Ahora estaba dando nada y ahora abogado a Lirio Vera. Va a cubrir la obra en tratativa ya. Entonces la juez supuestamente ya constituía la hora finca de allá, echar la para los afectados, ya llega todo eso para arriba ya pues a él y trabajo. No, pues ande cuya y se nace visita ya la jugué la se cura pero pues ari o pandemia entonces ore pues está sin abogados a negativo no mongetani siquiera los joros o revisar el expediente. Bueno, ahí está lo que decía don Eliseo. Él no pudo ya revisar el expediente porque vino la pandemia. Después vieron otro abogado y ahí se dieron cuenta que su cheque, el que nos mostraba recién Aníbal, fue cobrado en este banco. De él me dice que parece que no existe más el BNF de Quinta. Pero para mí que sí sigue estando todavía funcionando. El Banco Banco Nacional de Fomento que está ahí sobre Quinta, ahí se hizo efectivo el dinero. Acá de vuelta hablamos de cheque no transferible, Sí, de otra vuelta vez. hablamos, pero ya tenía luego incluso doble endoso. Incluso uno de los endosos es de una persona ya Fallecida. muerta. O manómala o firmada la documento, un muerto que firmó por un documento. Imagínense usted, este sí que ya es mucho más, ¿cómo se llama? Absurdo, mucho más grosero, grotesco que el caso de Caguazú. Porque en el caso de Caguazú, ellos fueron con un poder supuestamente para cobrar. Pero en este caso, Ningo firmó un muerto la cédula, perdón, el cheque para poder cobrar la plata de don Eliseo. Y digo más, Rolando, don Eliseo también decía de 170 millones que le tendrían que pagar, le quisieron pagar 5 millones y alguito, pero eso es al comienzo, cuando comienzo. iba a empezar la construcción y dijo, no, yo voy a accionar porque una vez que es de ellos ya va a ser de ellos. Por eso él empezó la acción. Y otra cosa, ¿qué vulnerable está el Banco Nacional de Fomento? ¿O qué es lo que está pasando en la caja, por así decirlo?
Porque en este caso no sé cómo Pero le esto habrán no pasa cobrado. por la caja solamente, esto pasa porque cuando hay una situación como esta, o tenés que presentar un poder, siempre Claro. pasa por la gerencia Eso te iba a de la decir. entidad donde se va a cobrar para que pueda hacer la verificación. O sea que estamos hablando de la vulnerabilidad del sistema bancario, del BNF en este caso, o la complicidad directa como ocurrió en el caso de Caguazú, como ocurrió en el caso de Asunción. Alguien tiene que de alguna manera verificar, chequear y que el propio BNF haga la denuncia. Así como hicieron la auditoría ya en repatriación, también tiene que ordenar una auditoría acá. Porque decíamos, así como el caso en el liceo, así como la familia de Caguazú, debe haber muchísimos otros casos también donde terminaron jodiéndose porque gente inescrupulosa se aprovechó de la vulnerabilidad, del desconocimiento de esta gente para sacarle lo que le pertenece por derecho. ¿Y la gente del BNF todavía no se pronunció? El caso de repatriación sí, este caso todavía no. ¿verdad? Esto del 2020, había sido la administración anterior, pero bien que pueden levantar también los datos y verificar qué había pasado, porque lo más probable los funcionarios de ese lugar siguen en ese lugar o quizá comisionados a otra institución. Una vergüenza, y acá hay que la investigación apuntar directamente a esta gente. El fiscal dice que imputa esta tarde o quizá mañana. Mira que hablamos de una investigación ya también bastante larga, que ahora que empieza a saltar el caso, también empiezan a apurarse también para tomar medidas que ya pudieron haber tomado hace mucho tiempo.